Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les quiero compartir una rica y deliciosa receta. ¿Cómo hacer un rico panqué de nuez? Los ingredientes se los pondré en la cajita de información de este video. Como primer paso vamos a batir los huevos. Ustedes pueden utilizar 3 huevos si así lo desean. Como segundo paso vamos a incorporar la leche condensada. También pueden sustituir la leche condensada por media taza de azúcar. Batiré la mezcla por 2 minutos. Después de 2 minutos, ahora le vamos a integrar la mantequilla ya derretida. También la esencia de nuez y vamos a seguir batiendo por otros 45 segundos. Lo dejamos de batir y ahora, con la ayuda de un colador, voy a cernir la harina junto con el polvo de hornear. Con una espátula lo vamos a mezclar un poquito. Ahora lo que haré es llevarlo nuevamente a la batidora por 1 minuto para que todos los ingredientes se incorporen. Paramos la batidora y reservamos. Aquí les comparto un tip. En una bolsita Ziploc vacías tus nueces y pones un poco de harina. Revuélvelas para que se les pegue la harina. Y cuando vacíes tus nueces enharinadas a tu mezcla, estas no se vayan hacia arriba de tu panqué. Así quedaron las nueces enharinadas. Como siguiente paso voy a engrasar mi molde con poquita mantequilla. Después lo voy a enharinar para que el panqué no se pegue en el molde. Como siguiente paso, ahora lo que haré es vaciar mis nueces previamente enharinadas a la mezcla. Voy a revolver con una espátula. Como último paso, voy a vaciar mi mezcla en el molde previamente engrasado y enharinado. Precalentaré mi horno a 350 grados. Llevaré a hornear por 45 minutos a 350 grados Fahrenheit. Mi rico panqué de nuez ha salido del horno. Así ha quedado mi rico y delicioso panqué de nuez. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver este video. Dios te bendiga. Adiós.